Carta a los Hebreos, capítulo 10. Leo a partir del 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto es lo que platicamos la semana pasada. Solo subrayo el hecho de que el perfecto perdón hace que el pecado desaparezca, mientras que dice en el verso 3 que aquellos sacrificios conmemoraban, es decir, recordaban el pecado, más que borrarlo, era un recordatorio. Ahora voy al verso 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Decía un escritor que la mayoría de los creyentes están acostumbrados a los postres teológicos. Es decir, no me den nada que no sea dulce y fácil de digerir. No me hablen de temas complicados, que me haga bolas o que me hagan pensar o que me aburra. Preferimos esos postres teológicos como: ay, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que te vaya muy bien, Dios te va a quitar todos los dolores y todo te va a ser pura prosperidad, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema un poquito complicado. Tenemos que analizar este pasaje y el texto paralelo. Dice en el principio del 5, por lo cual entrando en el mundo. Se refiere a Jesús. Jesús cuando entró en el mundo. Les platicaba que hace unos días me encontré a unos cristianos de muchos años que ahora son judaizantes. Y que ahora dicen: es que ya no creemos que Jesús es Dios. Y yo les pregunté: ¿y entonces quién es Jesús antes de ser hombre, antes de nacer de María? ¿Quién es Jesús? Por lo pronto aquí el texto dice que cuando Jesús entró en el mundo, es decir, hay una preexistencia de Jesús. Antes de entrar en el mundo, Jesús ya existe eternamente como el Logos o la palabra de Dios. Jesús existe como aquel que sustenta todas las cosas. Ahora bien, el autor de la carta a los Hebreos está citando lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras hebreas, porque los apóstoles en realidad no van a inventar ninguna doctrina, sino que todo lo que digan de Jesús tiene que estar sustentado en las Escrituras. Todo lo que enseñemos, todo lo que escuchemos y aceptemos, tiene que estar sustentado en las Escrituras. Usted nunca va a aceptar algo. Siempre pregúntese, porque a veces las doctrinas son atractivas, parecen espirituales, parecen nuevas revelaciones, la persona que lo está diciendo parece digna de confianza, parece todo un apóstol, un iluminado, un profeta o lo que ustedes quieran. Pero nuestra responsabilidad es ver si todo lo que se dice, lo que se cree, lo que se practica, está en la Biblia. Por eso los apóstoles cuando predicaron, o cuando escribieron estos textos, como esta carta, la sustentaron con la Escritura. Por eso
el autor de la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, está citando el Salmo 40 del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? Él, para demostrar quién es Jesús, está citando un salmo poco conocido, yo diría que incluso poco usado en las profecías mesiánicas. Pero al autor de la carta a los Hebreos le queda claro, por el Espíritu Santo, que el Salmo 40 se refiere a Jesús. Sin que usted pierda el pasaje de la carta a los Hebreos, vamos a buscar el Salmo 40. Dice en el verso 6 del Salmo 40, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Ahora compare Hebreos 10 con Salmo 40 y dígame si el Salmo está citado igualito. A ver, puede pasar las hojas y ver si está citado igualito. ¿No está igual? A ver, usted lo lee allí. Ahí estamos en Hebreos, ¿no? A ver, quédese, usted siga con su vista a Hebreos y yo voy a leer Salmo. Y usted me dice si está igual o no. Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿No está igual? No está igual. No son las mismas palabras. Ahora, ¿por qué no son las mismas palabras si estamos usando la misma Biblia? Porque a veces no decimos, es que en la Biblia no hay ningún cambio. Y si nos encontramos un pasaje donde no dice exactamente igual, citando un apóstol, el Antiguo Testamento no lo cita igual, ¿cuál puede ser la razón? Y esta es parte de lo que le digo que no va a estar fácil, Me va a tener que acompañar con toda su imaginación, con toda su atención. El texto hebreo, en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, ¿no? El texto hebreo, por ejemplo, del Salmo 40, es mucho más antiguo que el texto griego. Originalmente sí. Sin embargo, por allá del siglo III antes de Cristo, la mayoría de los judíos no vivía en Palestina, vivía en otros países, lugares y ciudades mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda de Antioquía, Corinto, Roma, Galacia? Los judíos estaban por todas partes. Y una de las colonias más importantes de judíos estaba en la ciudad, el puerto de Egipto, que se llama Alejandría. Bueno, pues en esa colonia judía se comenzó a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Sí? Vuelvo. El texto hebreo fue primero. El Salmo 40 en hebreo fue primero. Pero en el siglo III antes de Cristo, los judíos que vivían fuera de Palestina no hablaban hebreo. El hebreo ya se había perdido como idioma cotidiano. Hablaban griego. Ante la necesidad de comprender las Escrituras, se comenzó una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego.
¿Sí? La traducción de esa fecha, del tercer siglo antes de Cristo, se conoce como la Biblia de los 70, o su forma ordinal, la Septuaginta, porque hay una leyenda que afirmaba que esa traducción fue hecha por 72 rabinos, que el propio rey de Alejandría había pedido al sacerdote de Jerusalén que enviara 6 rabinos de cada tribu para que le tradujeran la ley de Dios. No fue exactamente así la historia de esta traducción, pero sí la leyenda. De ahí que se le quedó el nombre de Biblia de los 70 o Biblia Septuaginta. Y por eso quiero comentarles que la mayoría de los textos del Nuevo que citan el Antiguo no lo hacen del texto hebreo, sino de la traducción griega, es decir, de la Septuaginta. Está muy enredoso eso, ¿verdad? Otra vez. ¿Por qué la carta a los hebreos no cita el Salmo 40 igualito? Porque el Salmo 40 está traducido del hebreo y en la cita de la carta a los hebreos está traducido a nuestro español de la Septuaginta, la versión que utilizó el autor de la carta a los hebreos. Por eso muchos se inclinan a pensar que el escritor de esta carta pudo haber sido Apolos, un judío o un convertido griego al judaísmo de la zona y de la cultura de Alejandría. Entonces, nuestra carta a los hebreos está citando el Salmo en la traducción griega, ¿no? Porque miren, por ejemplo, aquí, si bajamos tantito, por favor. Mas me preparaste cuerpo. Para nosotros eso es clarísimo. Cuando dice que cuando entró en el mundo, cuando Jesús entró en el mundo, se cumple una profecía que dice, me preparaste cuerpo. Jesús es plenamente humano. Y parte del Evangelio es esa auténtica humanidad que Jesús asume, aunque es Dios, se hace perfectamente humano. En este programa que les platicaba, que se proyectará, me tocó departir con una teóloga católica que me descontroló un poco porque yo pensaba que ella creía en la resurrección de Jesús. Como ustedes verán en el programa, ella opina que la resurrección es algo simbólico. Pero ¿cómo puede ser algo simbólico si, en primer lugar, Dios creó a un hombre material, ¿no? Polvo eres, ¿no dice el texto? Y luego Jesús tomó un cuerpo en lo que celebramos en Navidad. O sea, Jesús realmente encarnó, realmente se hizo un ser humano, estando 9 meses en el vientre y naciendo desde ser un pequeñito. Luego en ese cuerpo que Jesús anduvo, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, fue tentado. En ese mismo cuerpo, gracias David, en ese mismo cuerpo fue crucificado y en ese cuerpo fue sepultado. Entonces, ¿en qué cuerpo tenía que levantarse? Pues en el mismo con que nació y murió. Porque cuando las mujeres llegaron al sepulcro, no se encontraron el cadáver de Jesús y luego Él se les apareció espiritualmente, aparte de su cadáver, sino que cuando ellas llegaron a la tumba estaba vacía, el cuerpo no estaba, porque Jesús resucitó en cuerpo. Por eso es tan importante como aquí la carta dice, me apropiaste cuerpo. Jesús fue realmente humano, tuvo un cuerpo como el nuestro. Dice en Lucas 24 que Jesús al aparecerse a sus discípulos les dijo, tóquenme y véanme. Los espíritus no tienen carne y hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y comió con ellos. Y luego cuando Pedro está predicando allá en el libro de los Hechos, capítulo 11, y dice que cuando Jesús resucitó,
comió y bebió con ellos. Díganme si el resucitado es un espíritu. ¿Los espíritus comen y beben? Pues ni siquiera el 2 de noviembre, ¿no? Porque usted ahí ve el mole que está igualito y el agua está igualita. Pero si Jesús comió y bebió con ellos después de la resurrección, Jesús tiene un cuerpo. Ahora, por supuesto, un cuerpo glorificado, que más adelante lo va a insistir. Pero el Salmo 40 no dice me apropiaste cuerpo. Esa es una de las diferencias. Compárelo. ¿Qué dice en vez de me apropiaste cuerpo? Me has hecho obediente. Abriste mis oídos. ¿Es lo mismo abriste mis oídos que me apropiaste cuerpo? No es lo mismo. Ahora, esa diferencia no es solo de decir la misma idea con varias palabras, es otra idea. De tal forma que en una discusión con alguien que no crea en Jesús y nos diga, no, el Salmo 40 no dice eso, nosotros tenemos que saber por qué el cambio en la carta a los hebreos, ¿o no? Por eso les dije que me ayuden con toda su imaginación. ¿Sí? Se tiene que imaginar el eje cronológico, la línea del tiempo. Aunque el texto hebreo fue primero y se tradujo al griego en el siglo III antes de Cristo, ahora vamos a pensar en el tiempo después de Cristo. ¿Sí? Imagínense aquí Cristo y luego sigue el tiempo. Cuando nació la iglesia cristiana, la Biblia que naturalmente fue la Biblia cristiana fue la Septuaginta. ¿Ve? Casi hoy no la usamos. De hecho, casi no está traducida al español. Pero fue la primera Biblia cristiana. Le voy a explicar por qué. Imagínese que usted era un habitante de Corinto. Y un día llega un tal Pablo a su ciudad diciendo que Jesús es el Mesías. Y yo le pregunto, si usted vivía en Corinto, ¿usted qué idioma hablaba? Griego. Y en la sinagoga de Corinto, ¿qué Biblia se leía? La Biblia griega. Entonces, cuando usted empezó a creer en el Evangelio, y luego Pablo se tuvo que ir, y la iglesia siguió estudiando, y siguió leyendo, y siguió meditando y enseñando la Escritura, ¿qué Biblia era? La Septuaginta. Entonces, la Septuaginta fue la primera Biblia naturalmente adoptada o conocida con la que la iglesia nació. ¿Sí me explico? Ahora bien, resulta que la traducción al griego favorece el entendimiento cristiano de la Escritura. A ver, el texto hebreo a veces no es muy claro, mientras que el texto griego, siendo más claro, favorece el mensaje cristiano. Usted me puede decir, bueno, ¿por qué? Si el original es el hebreo. Además, mucha gente cree que el hebreo es el idioma de Dios. Perdónenme, pero Dios no habla hebreo. Es más, Dios no habla con idiomas humanos que requieran sonido, aire, ondas, transmisión. Dios habla sin palabras, es decir, sin sonidos, ¿no? ¿Le ha hablado Dios a usted? ¿En qué idioma? ¿En español? Pues sí, ¿no? ¿Y en qué idioma le hablará a un hermano de Chiapas que habla tzotzil? Pues en tzotzil. ¿Y en qué idioma le hablará Dios a un chino? Pues en chino. Entonces, Dios no habla hebreo. El hebreo, como el arameo y el griego, que son los idiomas de la Biblia, son idiomas humanos, que tuvieron un nacimiento y que tienen una familia. ¿Los idiomas tienen familia? Fíjese que el hebreo no es el idioma que hablaba Adán, no vaya a pensar eso, sino que el hebreo tiene un abuelito que se llama el acadio, y luego tiene un papá que se llama el cananita, y tuvo varios hermanos, el ugarítico, el moabita y el fenicio. Y tiene un tío que se llama arameo, y tiene un primo que se llama árabe. Entonces el hebreo pertenece a una familia lingüística que se llama semita, ¿verdad? Ahora bien, el problema con el hebreo antes, hace muchos siglos,
es que solo se escribían las consonantes, no las vocales. Los textos de la Biblia más antiguos solo son consonantes. Y todas las palabras van pegadas, ¿eh? No hay separación de palabras, no hay mayúsculas, no hay minúsculas, no hay una correcta separación en sílabas cuando se acaba el renglón, no hay signos de puntuación, no hay interrogaciones, no hay nada. Entonces imagínese usted, aún en español, que yo le pongo dos letras, una C y una S, sin vocales. ¿Qué dice? Casa, cosa, cos, casi, causa, ¿no? Puede decir muchas cosas. Entonces el texto hebreo es oscuro porque no tiene vocales. Cuando fue necesario traducir al griego, fue necesario afinar lo que una palabra o un pasaje estuviese ambiguo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la C y la S, pero yo sé lo que quiero decir con eso, aunque no tenga vocales, pero ahora lo tengo que poner en inglés. Ah, bueno, entonces ya, si decía casa, tengo que traducir house, ¿no? Y si decía cosa, pues tengo que traducir think. Entonces en la traducción ya no hay duda. ¿Sí me estoy explicando? En el hebreo hay duda, en la traducción no hay duda. Por eso, la traducción Septuaginta, que fue la primera traducción de la Biblia, de toda la historia, es más, fue la primera traducción de ese tamaño de toda la humanidad. Nunca se había traducido un libro así. Esta primera gran traducción de la historia, que fue la Septuaginta, por una parte, le abrió o colocó a la Biblia en la literatura universal. Porque cuando el Antiguo Testamento estaba solo en hebreo, que era el idioma de un pequeño pueblo, que además ya no lo hablaba por la imposición del arameo que le hicieron los persas, imagínense vertir el texto sagrado al idioma que todo mundo hablaba, el griego. Por eso le digo, la traducción Septuaginta es la entrada de la Biblia en la literatura universal. Pero además, para los judíos de ese tiempo, esta Biblia era sin error, la consideraban inspirada y sin error. Si usted lee, por ejemplo, al judío historiador Flavio Josefo, él dice de esta Biblia Septuaginta que los traductores estaban llenos de Dios y por eso no tiene errores. La leyenda misma de los 72 sabios dice que cada sabio hizo su traducción, es decir, hubo 72 traducciones y que al compararlas eran igualitas. O sea, esta Biblia se consideraba el resultado de un milagro. No fue así exactamente. Lo único que quiero destacar es la gran reverencia en que los judíos tenían esta Biblia griega en ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿por qué favorece el mensaje cristiano? Ahí les voy a poner un ejemplo. En Isaías dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, había dos tipos de judíos. Los judíos que creyeron que Jesús es el Mesías y los que no creen que Jesús es el Mesías. Digamos que hasta la fecha, ¿no? El judaísmo se va a dividir en dos. Los judíos como Pedro, Mateo, Pablo, Juan, todos ellos eran judíos, que aceptaron que Jesús era el Mesías que se estaba esperando. Y los judíos que no creyeron que Jesús es el Mesías y lo siguen esperando. Bueno, cuando los judíos que sí creyeron en Jesús le decían, mira, una prueba de que Jesús es el Mesías es que nació de una virgen y el profeta Isaías dice que la virgen, algo imposible, quedaría embarazada. Virgen quiere decir señorita. Que habría una señorita que quedaría embarazada. ¿Cómo puede ser?
Pues eso se cumplió en María y en Jesús. Eso diría un cristiano, ¿sí? Un judío cristiano. ¿Qué contestaría el judío no creyente? Él diría, bueno, no es así, porque la palabra hebrea que se usa allí en el término virgen, la palabra hebrea se puede traducir virgen, se puede entender virgen, pero también se puede entender solo como mujer joven, aunque esté casada. Así que si entendiéramos la palabra virgen en hebreo, almah, como mujer casada joven, entonces tu profecía de la Virgen no es correcta, le diría el no creyente. ¿Sí? Entonces parecía allí que el argumento desde el hebreo era fuerte. Pero la respuesta del cristiano era esta. En la traducción de los 70, que no fue hecha por cristianos, sino 3 siglos antes de Cristo. ¿No? Eso es lo interesante, ¿no? No fue hecha por cristianos que amañaron la Biblia, ¿no? Fue hecha por judíos 3 siglos antes de Cristo. O sea, el creyente le puede decir, ¿qué entendieron nuestros rabinos en esta traducción inspirada? ¿Qué entendieron? Pues en griego dice parthenos. La palabra griega parthenos solo quiere decir virgen. Entonces la discusión se zanjaba. Tú puedes decir que era una señora joven, pero nuestros rabinos, al traducir parthenos, entendieron que tenía que ser virgen. Digamos que ¿quién ganaba la discusión? Pues el cristiano. ¿Con qué Biblia? Con la Septuaginta. Y aquí tenemos otro caso. En la Septuaginta dice, me apropiaste cuerpo. Y alguien puede decir, bueno, es que las copias de la Septuaginta que hoy tenemos son de época cristiana. Sí, pero la carta a los Hebreos, que es más antigua que esas copias, ya cita la Septuaginta de la misma manera. Me apropiaste cuerpo. Entonces, ¿por qué el texto hebreo dice, abriste mis oídos? Porque en esta pugna entre judíos creyentes y no creyentes, los judíos incrédulos terminaron rechazando la Biblia de los 70. Y después de considerar la Biblia o la traducción, mejor dicho, la traducción inspirada por Dios, y entre paréntesis aclaro, no hay traducciones inspiradas por Dios. Todas las traducciones son perfectibles. Todas las traducciones tienen que ser revisadas, ¿no? Las traducciones no están inspiradas. Pero bueno, los judíos creían que esa traducción estaba inspirada. Y sin embargo, en el año 100 después de Cristo, al ver el uso que hicieron los cristianos, al ver que era la Biblia natural de todos los discípulos de Jesús, los judíos no creyentes decidieron rechazar la Septuaginta y mandaron a hacer otras traducciones griegas, especialmente 3, que conocemos por el nombre de sus traductores, Aquila, Símaco y Teodosio, y dejaron de lado la Septuaginta. Es más, instituyeron un día de ayuno y duelo por el becerro de oro y la Septuaginta. Y la Septuaginta. O sea, hubo un cambio diametralmente opuesto, ¿no? O sea, de ser una versión divina a ser un becerro de oro. Pero la razón era la contienda con los cristianos. Ahora, el texto hebreo con el que contamos hoy, su copia más antigua es del siglo IX de nuestra era. Si me está siguiendo en la línea del tiempo, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más antiguo entonces? ¿El texto hebreo o la Septuaginta? La Septuaginta. Porque originalmente el texto hebreo era más antiguo, pero de las copias que han sobrevivido, la más antigua es muy posterior a la Biblia Septuaginta. Y ya es de mano de los copistas medievales que estaban en conflicto
con los cristianos. Por lo pronto, entonces, si el apóstol que escribe la carta a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, prefiere citar la Septuaginta y decirnos que lo que significa es Jesús hablando, me apropiaste cuerpo. ¿Sí? Bueno, ya estuvo bueno de historia. Vamos a regresar a nuestro texto de Hebreos. El texto entonces muestra varios puntos principales. Hay alguien que entra en el mundo porque se le da un cuerpo. Además, ese alguien está profetizado en la Biblia, ¿no? Como dice aquí el texto, como el rollo del libro está escrito de mí. Los libros antiguos no eran como este, sino eran rollos, grandes tiras en las que se había escrito y que se enrollaban, ¿no? Entonces Jesús está diciendo, en el libro está escrito de mí. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas anunciaban a Cristo. La ley y los profetas se cumplen en Cristo. Cuando alguien me dice, es que tú no crees en la ley, sí, claro que creo en la ley, pero la ley debemos valorarla y entenderla señalando hacia Cristo, porque en Cristo está su cumplimiento. Por eso dice, el libro habla de mí. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad de Dios. Es decir, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia. Pero para entender la Biblia hay una clave hermenéutica. La hermenéutica es el arte de la interpretación. La clave, el centro hermenéutico para entender, para leer la Biblia es una. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. Si usted no tiene a Cristo como el centro, puede usar la Biblia y citar la Biblia, pero va a estar equivocado. Cristo es como un hilo rojo que recorre una cuerda. Es un ejemplo que le quiero platicar. Había unas cuerdas de alpinista que las auténticas se reconocían por un hilo rojo que iba en medio, adentro de la cuerda y las hacía más resistentes. Resulta que unos alpinistas ya en su ascenso sufrieron la rotura de la cuerda y se murieron. Y cuando se analizó esas cuerdas no eran de las que tenían el hilo rojo al centro. ¿Sí? Si usted no tiene en el centro de todo a Cristo, aún con la Biblia, usted se va a perder. Porque a la letra mata. Pero el Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, vivifica. Cuando alguien se pierde en la nieve y rápido se pone a buscar el camino, solo se va a perder más. Cuando alguien se pierde en la nieve, lo primero que tiene que hacer es clavar una estaca y empezar a buscar en círculos cada vez más amplios, sin perder la referencia. Cristo es esa estaca, ese centro en torno al cual tenemos que ir entendiendo la Escritura cada vez más. Si lo perdemos de vista, nos vamos a extraviar. Por eso, de Cristo está dicho en el libro, y la voluntad de Dios la conocemos por el libro, siempre y cuando podamos ver a Cristo en el libro. Y dice, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios. Insisto en esa pregunta que me hacen, ¿crees en la ley? Claro, pero ¿qué dice la ley? Que ofrezcamos sacrificios, corderos, carneros, palomas, vacas. ¿Y eso es lo que hacemos ahora? Dice Dios,
no le agradaron. ¿Por qué no le agradaron si están en la Biblia? Porque finalmente esos ritos son exteriores. Usted puede ofrecer un sacrificio y no estar arrepentido y no estar entregado. Pero además ese sacrificio no borraba realmente los pecados, ni mucho menos nos daba el poder para dejar de pecar. Entonces Dios decidió hacer otro sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces vaya conmigo al verso 8. Diciendo arriba, se está citando otra vez el Salmo, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿no quisiste ni te agradaron? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Sí, porque alguien que nos quiere regresar a la ley de Moisés siempre va a insistir. Pero ¿por qué no guardas el sábado? ¿Por qué comes carne de puerco? ¿Por qué haces esto o aquello? Si está en la ley. Si está en la ley. Pero aunque esté en la ley, aquí dice que ha llegado el tiempo que ciertas cosas de la ley han pasado. Al punto que dice el Salmo, Dios no te agradó que yo te traiga un animal y lo sacrifique. Parece una contradicción, ¿no? Muchos han querido ver que había un pleito entre los profetas y los sacerdotes, precisamente porque unos proponían sacrificios y los otros no. No es que hay un pleito entre profetas y sacerdotes, es que los sacrificios son una forma de culto primitivo que tenía como función mostrarnos que el pecado merece la muerte y que se requería un sacrificio para que nosotros no muriéramos. Eso es todo. Por lo demás, al ser un rito exterior, no transforma el corazón, no garantiza la santidad. Como ninguna de las cosas de fuera lo hace. ¿Será que el que venga de corbata y traje es más santo? ¿Será que la hermana que traiga la falda más larga es más santa? ¿El que traiga el peinado más decente es más decente? No necesariamente. Las cosas de afuera no garantizan lo de adentro. Por eso cuando la gente empezó a ofrecer sacrificios como si con eso cumpliera, como la gente que va a la iglesia por cumplir y ya, Dios dice, eso no te lo acepto. Eso no es lo que me agrada. Por eso el siguiente verso dice, entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Si a usted le habían dicho alguna vez que la lógica y la fe no se llevan, pues déjeme decirle que aquí hay un silogismo perfectamente construido. Si Dios había dicho que se le ofrecieran holocaustos y ahora dice, no quiero holocaustos. Si Dios había hecho un pacto en la ley y ahora dice, no, mi voluntad está en el Mesías. Conclusión, quita lo primero para establecer lo postrero. ¿No? Es un silogismo que tiene una conclusión. Por tanto, ya no son los sacrificios ni las maneras humanas de hacer la voluntad divina. Ahora es un sacrificio divino y alguien que ha venido a hacer la voluntad divina. Por eso la carta insistirá en un pacto viejo y en un pacto nuevo. Un pacto nuevo hecho por Cristo. Recuerde cuando al principio de la reunión tomamos el vino y las palabras de Jesús, esta es la copa del nuevo pacto. De ahí que nosotros no debemos pensar que puede haber otros pactos. Solo hay un pacto, ya lo hemos subrayado, ¿no? Solo hay un pacto. ¿Cuál es? El pacto de la gracia, el pacto en Cristo, en la sangre de Cristo. Así que si alguien viene y le dice, haz un pacto de sal. ¿Ha oído eso? Cuidado, se lo quieren llevar a la brujería. Haz un pacto con Dios
de que le vas a dar dinero para que Él te haga rico. Y así hay mucha gente que nos quiere invitar a hacer pactos con Dios. Y ya dijimos que eso es temerario porque el pacto es uno y no lo hice yo. Lo hizo Dios y lo hizo con algo tan valioso y sublime como la sangre del Cordero Jesucristo, ¿no? Hay un solo pacto, es un pacto nuevo que ha dejado atrás el pacto antiguo. Continúo con el verso 10. En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Varios pasajes del Nuevo Testamento se dirigen a los creyentes con el epíteto santos. Cuando usted comienza a leer la carta a los Corintios, dice, a todos los santos que están en Corinto. Ahora yo hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes son santos? ¿Quién puede levantar la mano y decir soy santo? Unos sí y otros, unos no saben y otros no. Ok. Mire, si usted tiene la idea de que santo es el que se porta súper bien, también que ni siquiera se despeina, como los héroes de las películas, ¿no? La Biblia no llama santo a alguien que supuestamente ha logrado portarse muy bien. La palabra santo podemos traducirla como el que ha sido o ha sido hecho propiedad de Dios. Lo santo es la dimensión divina. Que nosotros podamos acceder a la dimensión divina, tener comunión con la dimensión divina, significa que hemos sido apartados por Él, que hemos sido hechos propiedad de Él. Por eso, la frase aquí es, la voluntad nos ha santificado. La voluntad de Dios es que seamos propiedad de Él. Ahora yo pregunto, ¿quién es propiedad de Dios? Ya es más claro. ¿Quién es santo? Es lo mismo, ¿verdad? Todo el que es propiedad de Dios, porque ha creído, es santificado, es apartado para Dios. La santidad no es algo que yo alcanzo. La santidad es algo que se me regala. Por eso fíjese cómo dice santificado. Es como la palabra justificado. Es un participio. Ahora en esta frase como si fuera una voz pasiva. Recibí la santificación, soy santificado. Porque a veces pensamos que la santidad viene de nosotros mismos, pero ya veremos eso en una frase demoledora que está más adelante. Por lo pronto Dios nos ha santificado por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? ¿Este pan? ¿No? El cuerpo de Jesucristo es el que murió en la cruz, ¿no? Por el cuerpo de Jesucristo, y esa ofrenda fue hecha una sola vez. ¿Cuántas veces muere Cristo? ¿Cuántas veces podemos ofrecérselo a Dios como un sacrificio por nuestros pecados? Se ofreció hace 2000 años. Ya no podemos estar ofreciendo a Cristo. Partir el pan es un símbolo de que todos somos el cuerpo de Cristo. Somos muchos granos de trigo, pero un solo pan, ¿no? Pero no estamos volviendo a ofrecer a Cristo. Cristo en la cruz hace 2000 años. Una sola ofrenda completa, suficiente. Por eso el verso que sigue, así que todo sacerdote, se refiere al sacerdote judío, el verso 11, se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hay un contraste. Los sacrificios son un asunto religioso. No estoy en contra de lo religioso, lo religioso es una dimensión humana, inevitable, como lo es vivir en sociedad o ser capaces de hacer arte, música o danza, lo que quiera.
La religión es parte integral, constitutiva del ser humano. Pero lo que quiero subrayar es que lo religioso se reitera, se repite constantemente. Los sacrificios se ofrecen constantemente. En cambio, lo que Dios hace es único, es singular. ¿Cuántas veces nació Jesús? ¿Cada 25 de diciembre? Jesús nació una vez. ¿Cuántas veces muere Jesús? Una vez. Hay un contraste entonces con la repetición de los ritos y de los sacrificios. Estos sacrificios que además, fíjese, dice, nunca pueden quitar los pecados. Es decir, yo llevaba a mi borreguito al templo y ahí era degollado, su sangre era derramada a un lado del altar para expiación o perdón de mis pecados. De acuerdo con lo que acabamos de leer, la pregunta es, ¿y realmente quita los pecados? Porque no es más que un anuncio del perdón divino. Hay una diferencia, entonces, entre el rito al que le otorgamos poder en sí mismo y el rito como símbolo. A ver, voy a explicar. Si yo mato al cordero solo como símbolo de que Dios me perdona, es correcto. Pero si yo pienso que en sí, de veras, esa sangre y ese animalito es lo que me quita los pecados, estoy equivocado. Desgraciadamente hoy, la mayoría de cuestiones sacramentales así se maneja. La gente cree que los ritos en sí tienen poder, o que los objetos o las sustancias tienen poder, ¿no? Por eso no falta quien se compra su botellita de aceite bendecido y se pone a embarrar su casa, ¿no? Los ritos no tienen poder, los sacrificios no quitaban el pecado, no eran más que una enseñanza, un símbolo de algo que teníamos que entender. Así como el aceite no es más que el símbolo del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿usted qué quisiera tener? ¿El Espíritu Santo viviendo en usted o la puerta embarrada de aceite? Pues el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Lo demás no tiene sentido. Eso es lo verdaderamente importante, ¿sí? Pero o sea Jesús, verso 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Cristo murió, sí. Pero con la muerte, la sepultura y el descenso al Seol, Cristo culminó su total humillación. Llegó al punto más bajo de su despojamiento de la gloria. Pero a partir de la resurrección, Jesús no está ya en el proceso de la humillación, sino en el proceso de la exaltación, que no se hace Él de sí mismo, sino que Dios, el Padre, lo exalta. Y entonces Cristo sale de la tumba con un cuerpo glorificado. ¿Con qué ascendió al cielo? Con un cuerpo glorificado. Ahora, ¿dónde está Jesús? A la diestra de Dios, que no es una nube donde está un viejito sentado y a su mano derecha está otro más jovencito. Esto también es un símbolo. Lo que quiere decir es que al Jesús exaltado, por cuanto fue obediente y estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, Dios le ha entregado la diestra, significa toda la autoridad y el poder sobre toda la creación. De tal manera que ahora Jesús no es un niñito indefenso. No se vaya a poner a arrullar al niño el 25 de diciembre, ni a pedirle al santo niño de Atocha, porque Jesús no es ahora un niñito indefenso. Jesús ni siquiera es ahora un hombre colgado de un madero, lleno de llagas y de heridas. No, Jesús ahora
es un ser inmortal, glorificado, con toda la autoridad sobre todos los potestados y autoridades visibles e invisibles. Por eso el siguiente texto dice, el 13, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús ya murió y ya fue glorificado. ¿Por qué no se ha acabado la historia? Porque todavía resta un tiempo. Es un tiempo en que los enemigos de Cristo tendrán que ir siendo vencidos. Y no se refiere básicamente a seres humanos, sino a las estructuras de pecado, las estructuras de injusticia que son el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Y eso cómo va a ser vencido? ¿Cómo está siendo vencido? Por la conversión de las personas. La batalla, esta batalla que pone a Jesús por encima de sus enemigos, que los enemigos son el estrado, es decir, el tapete donde Él pone sus pies. Esta batalla no se gana gritándole al diablo. ¿Sí? O sea, y diablo, yo te hago la guerra y te reprendo y te ato y te hago quién sabe cuánta cosa. Y no pasa nada. Esta batalla se gana llevando el evangelio para que las personas vengan a Cristo. Esta batalla se gana cuando, siendo cristianos carnales o tibios, nos volvemos consagrados y espirituales, llenos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera batalla. Allí está. De tal forma que ahorita no pensemos en un Jesús, nunca pensemos en un Jesús que vuelve a nacer o que se vuelve a sacrificar o que sigue derramando la sangre y yo me sigo cubriendo con la sangre. Jesús está glorificado. Su cuerpo, su sangre, sus huesos son ya inmortales como un día lo será nuestro cuerpo. Porque ese es el quid del mensaje cristiano. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Si Jesús no resucitó, nosotros no resucitaremos. Pero si Él resucitó, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. Y después, en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Me pueden volver a decir? Los hizo perfectos. ¿Cuántos son los perfectos? Ahí sí ya no vinieron. Aquí perfecto no tiene que ver con la idea de que yo ya no me equivoco en nada. La verdad es que yo me equivoco en todo. Hasta al escribir en la computadora invierto las letras, ¿no? Cuando aquí dice perfecto, la palabra perfecto quiere decir terminado. Recuerde usted el grito de victoria de Jesús en lo que llamamos la sexta palabra de la cruz. Todo está terminado, todo está consumado. La obra está terminada. ¿Qué quiere decir que la obra está terminada? En primer lugar, quiere decir que mis pecados están totalmente perdonados. Y segundo, que me ha sido dado el poder para decirle no al pecado. Esas dos cosas. Por eso siga leyendo conmigo. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo que después dijo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahí está, o ahí radica la perfección de la obra hecha por Cristo. Nunca más se acordará de nuestras iniquidades. Usted se puede acordar de algunos pecados, pecadillos y pecadotes que ha hecho por ahí. Ya les conté que una vez decía una persona que cometió un pecado, un adulterio, lo que sea, y pasaba el tiempo y él se seguía sintiendo condenado. Y alguien le preguntó, ¿pero ya le pediste perdón a Dios? Y él decía, se lo pido todos los días. Eso es incredulidad.
Porque si yo se lo pedí ayer, ¿por qué se lo voy a pedir hoy? ¿No? Si tú le pides perdón del mismo pecado a Dios todos los días, entonces no has creído en el perdón. Si tú a Dios le dijiste, Dios, perdóname por el pecado fulano de tal, entonces debes saber que en ese momento Dios lo borra, se le olvida. Así que si al otro día tú llegas y dices, Dios, perdóname por aquel pecado, Dios va a decir, ¿cuál pecado? Yo no sé de qué me estás hablando. Porque aquí dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Por eso cuando el diablo, que es el acusador, te quiere hacer sentir condenado, culpable, dubitativo acerca de tu perdón, tú tienes que recordar estas palabras. Dios ha prometido borrar de su memoria todos mis pecados. Así que esos pecados ya no existen. Por eso la palabra santificado. Para Dios yo soy un santo. La palabra justificado. Para Dios yo soy un justo. Entonces la primera cuestión por la que la ofrenda hecha por la propia vida de Cristo nos hace perfectos es que los pecados quedan definitivamente borrados. Todos. Y si le queda un poco de duda, va a tener que ver el video de la semana pasada, donde hablamos si Dios perdona los pecados pasados o todos. ¿Sí? Ahí revisa el video, por favor. El otro punto está antes, en el verso 16. El pacto es que Dios va a poner sus leyes en nuestros corazones. Esa es la diferencia. Déjeme ponerle un ejemplo. La ley dice, no adulterarás, no matarás, ¿no? Ahora bien, ¿quién puede cumplir la ley de Dios? De por sí la ley no la puede cumplir ningún ser humano. Pero viene Jesús y dice, mira, la ley te decía no matarás, pero yo te digo que si tú te enojaste con tu hermano, ya mataste. Entonces, si la ley nos ponía una estatura hasta aquí, Jesús viene y nos pone el doble. Y la pregunta es, si yo no podía cumplir la ley, ¿cómo voy a poder cumplir lo que me dice Cristo? Menos. Claro, pero hay una diferencia. Porque cuando la ley estaba solo en el papel y la tinta, entonces yo la leía y la ley quedaba en mi mente. Y con mi mente yo decía, no debo odiar, no debo codiciar. Con mi mente yo decía eso, pero mi corazón, ¿qué decía? Mi corazón codiciaba, mi corazón mentía, ¿no es cierto? Pero ahora el nuevo pacto, lo que promete o en donde radica la esencia del nuevo pacto, es que ahora la ley de Dios no solo está en la Biblia, sí, que está en la Biblia, y por eso usted viene cargando su Biblia, pero la ley de Dios está adentro de nosotros, para capacitarnos a hacer la voluntad de Dios. Si alguien le preguntara, ¿tú guardas los 10 mandamientos? Usted tendría que contestarle no. Porque los 10 mandamientos están afuera de mí. En cambio, en mí hay una ley del Espíritu, una ley de Cristo, que es el amor, por la cual yo vivo. Y que no viola los 10 mandamientos, pero los trasciende. ¿Sí me voy explicando? Porque es uno de los grandes conflictos. ¿El cristiano guarda o no guarda la ley? Si dices no la guarda, entonces ya puedo pecar. Si la guarda, pues entonces regresamos a todos los ritos. Fíjese muy bien entonces. La ley no la guardo porque esa está afuera. Yo ya morí con Cristo. Sin embargo, hay una ley nueva que Romanos llama la ley de Cristo, que está en mí y que es el amor que Él ha derramado en mi corazón. Por ese amor, yo no violo la ley. No estoy en la ley, pero no por eso mato. No estoy en la ley, pero no estoy más abajo que la ley. No estoy en la ley porque Cristo ha trascendido, es decir, ha ido más allá, más arriba que la ley.
Entonces, no matarás no es suficiente. Hay que ir más allá. No ofenderás, no te enojarás con tu hermano. No adulterarás, ahí está en la ley, pero hay que ir más allá. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿no? Bien, el tiempo nos ha comido. Yo creo que lo vamos a tener que dejar en este verso, que además ya lo perdí. Pero es este, ¿no? Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Y además nuestros pecados ya no existen. ¿No le parece maravilloso el resultado que el sacrificio de Cristo nos ofrece? Es el gran regalo de la gracia, por el cual, si en este mismo instante tuviésemos que morir, sabríamos cuál es nuestro destino eterno. La vida eterna. No solo con nuestra alma, por supuesto que sí, pero con nuestro cuerpo cuando Jesús regrese y nos resucite para vivir la nueva creación. Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces.